Listo, pues bienvenidos. Hoy vamos a tocar varios temas así padres que están sacando aquí en esta revista. Es una revista a la cual pues estamos suscritos y nos mandan toda esta información de la enseñanza del maestro Samael. Hoy vamos a hablar de los 4 devas rajas. ¿Y qué es eso? Bueno, vamos a ver. El ser se compone de muchas partes, autoindependientes y autoconscientes, y cada una de ellas cumple con una misión particular dentro de nosotros. Todas son partículas divinales, como nuestra esencia, pero esta por sí misma no podría hacer nada porque como el ser está fraccionada en las partes que constituyen el ego o yo psicológico. Para integrar al ser, necesitamos reunir todas esas partes en equilibrio y armonía. Las partes del ser no son el ser actualmente nosotros. Para integrar esas fuerzas debemos trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia y cumplir con las leyes de la naturaleza. Ya lo hemos repetido, y bueno, es morir psicológicamente, que esto es la desintegración del ego en todas sus formas, o sea, matar al ego. Nacer por segunda vez, fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Sí? ¿Cuáles son esos cuerpos? Bueno, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo de la voluntad, etcétera. Y el tercer factor es sacrificarnos por nuestros semejantes. De hecho, el sacrificio se oye muy mal entre nosotros, ¿no? O sea, como que nos dicen hay que sacrificarse y sentimos que es algo como que con dolor o como hacer algo que normalmente no hacemos. Pero no, viene de un sacro oficio, ¿no? No es un sacrificio, sino es un trabajo interior por nuestros semejantes. Cuando inicia la creación, al principio de todo esto, las oleadas monádicas o chispas divinas se revisten de vehículos y se expresan como elementales. Las corrientes elementales involucionan y evolucionan, descienden del cielo, de Ucrania, y ascienden nuevamente hacia el infinito. Existen los elementales del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal. Los elementales más evolucionados del reino mineral ingresan al reino vegetal y después al reino animal y con más avance llegan al reino humano. Así es como vamos evolucionando. Los seres son eternos y cada uno de ellos existe una chispa divina de nuestro real ser. Los seres humanos hemos sido elementales todos y ninguna oleada que evoluciona podría ingresar al reino débico o angélico sin haber pasado antes por la evolución humana. O sea, fíjense, nosotros siempre cuando inicia todo esto, pues se nos dijo, ¿no? Que veníamos del mar y que veníamos así. Bueno, pues son los reinos minerales, luego los reinos, el reino vegetal, luego el reino animal y después entramos a este estado humanoide. Y aquí es donde nos definimos como, dijéramos, ángeles o demonios, ¿no? Entonces nadie puede entrar al reino débico o angélico sin haber pasado por la evolución humana, o sea, el trabajo que debemos de realizar en el aquí y en el ahora, en este estado humanoide. Los elementales descienden de los mundos de la luz hasta el reino mineral y ascienden desde el reino mineral hasta los mundos de la luz. Cada piedra, planta y animal tienen su elemental. Cuando venimos como almas por primera vez, ingresamos al mundo mineral. Realmente la naturaleza es el cuerpo de un gurú, un deva. Ella es María, Maya, Rea, Isis, o como le podamos llamar, ¿sí? Es nuestra madre divina naturaleza. Y bajo su regencia trabajan los devas o ángeles, quienes rigen a estos elementales y pueden darnos salud, equilibrio, armonía, inteligencia y las facultades que necesitamos para nuestro trabajo interior. Los contactos directos con ellos deben realizarse siempre con intermedio de estos reyes angélicos. El reino de los silfos y sílfides, que son los elementales del aire, se encuentran hacia el oriente, ¿sí? Norte, sur, este y oeste. Entonces el oriente es lo opuesto al poniente. El oriente es por donde nace el sol, ¿sí? Y entonces este reino de los silfos y sílfides se encuentran hacia el oriente. Y su jefe es Parvati o Ejecatl, el dios del viento. Su mantra es la H, exhalando el aliento como un suspiro hondo, ¿sí? Así. El reino de las ondinas, fíjense, eso está bien bonito, ¿no? El reino de las ondinas del agua están hacia el occidente.
¿sí? Y su genio es Varuna o Tlaloc. Se llaman con el mantra la letra M, así. Mm. Y al sur tenemos el reino de las salamandras, regidas por Agni o Huehueteotl, ¿sí? Que es el reino del fuego. Y su mantra es Inri. Acuérdense que Inri es Ignis Natura Renovatur Integram. ¿Ok? Entonces así, Inri. Vamos a ponerle aquí, ya listos, Inri. Mientras que el reino de los gnomos o pigmeos, ¿sí? El reino de la tierra, queda hacia el norte y su mantra es I-A-O. ¿Ok? Y bueno, pues estos son los reinos, los 4 reinos, tierra, fuego, agua y aire, con sus elementales, ¿sí? Que son Agni, Ejecatl, ¿sí? Bueno, son las ondinas, nereidas, silfos, sílfides, gnomos, y ¿cuál me falta? Ondinas, nereidas son del agua, del aire son silfos y sílfides, del agua son ondinas o nereidas, y de la tierra son los gnomos. Nunca una persona ligera y caprichosa gobernará a los silfos de la naturaleza. Fíjense, una persona ligera y caprichosa. No podemos gobernar si tenemos esos egos encima de los caprichos a los silfos de la naturaleza, del aire. Jamás un sujeto blando, frío y violento será amo de las ondinas de las aguas o de las nereidas de los mares. La ira irrita a las salamandras del fuego y la concupiscencia grosera lo convierte en un juguete de los gnomos. En la esfinge milenaria de los egipcios, aquella esfinge, existe en las dimensiones superiores un colegio donde podemos estudiar los grandes misterios de la magia elemental de la naturaleza. Los gurús devas trabajan con la naturaleza entera y con el hombre y son verdaderos maestros de compasión. Cuando necesitemos algún servicio o favor de estos elementales, debemos invocarlos por mediación de sus devas o dioses angélicos desde el mundo causal, la esfera de los maestros y de la fraternidad oculta. A los dioses elementales se les paga con valores cósmicos. Quien tiene capital paga y sale bien en los negocios. Las buenas obras están representadas en los mundos internos con valores cósmicos. Hacer buenas obras es siempre un buen negocio para acumular capital cósmico. Las buenas obras para lavar las malas. Y bueno, cuando pagamos karma y tenemos este capital, ¿sí? Pues entonces podemos negociar con todos estos elementales de la naturaleza. Y eso es algo muy padre porque realmente nosotros pues nos preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Por qué el fuego? ¿Quién lo crea? ¿Quién lo maneja? ¿Cómo surge, no? El agua, pues ahí tenemos el agua, pero no sabemos todo esto de sus elementales que viven ahí. Igual la tierra, los gnomos, ¿sí? Y el aire, las silfos o sílfides. Pero bueno, pues estos elementales los debemos de llamar, ¿sí? Con su respeto y con su invocación necesaria y su exorcismo para que trabajen de acuerdo con la ley, trabajen a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, de nuestro cuerpo humano, también existen esos elementales, ¿sí? Y tenemos esos reinos dentro de nosotros mismos. Y entonces, pues para que nuestro microcosmos pueda trabajar con todas estas deidades, pues tenemos que saber llamarlas, invocarlas y trabajar con ellas. Y vamos a platicar de los 7 radicales del fuego. Y dice, así como el agua, el fuego es un elemento muy importante a tomar en cuenta en la vida de todo ser humano. El fuego encierra grandes misterios. No por casualidad fue que los egipcios, aztecas, incas, persas, etcétera, rindieron culto al fuego. Los sacerdotes persas tenían una antiquísima liturgia esotérica relacionada con el culto al fuego. La doctrina secreta de Avesta o textos sagrados persas dicen que existen distintos fuegos. El fuego del rayo que centellea en la noche terrible, el que trabaja en el interior del organismo humano transformado en calorías, el que se concentra en las plantas inocentes de la naturaleza, el que vomitan los volcanes de la tierra, el que usamos para cocinar nuestros alimentos, y aquel que arde delante de la deidad suprema persa, Ahura Mazda.
Fíjense, ¿se acuerdan que les platicaba que muchas de las marcas de coches, muchas de las marcas de perfumes o de las marcas que compramos utilizan este tipo de nombres? Y nosotros nos cuestionamos, ni nos cuestionamos, ¿no? Ya estamos tan dormidos que ni siquiera nos preguntamos. Pero fíjense, esa marca de coches Mazda, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos que Ahura Mazda es aquella deidad, ¿sí? Que representa al fuego, formando su divina aureola. Solo la sabiduría del fuego nos puede conducir hacia una verdadera transformación. Dentro de las partes del ser, de nuestro ser interior profundo, de la parte más divina que tenemos todos nosotros en nuestro interior, existen los 7 radicales del fuego, también llamados los 7 kundalinis. Son 7 grados de poder interior que debemos desarrollar, ya que nos ayudan mucho en nuestro trabajo interior. Son 7 serpientes, 2 grupos de A3, ¿sí? Con la coronación sublime de la séptima lengua de fuego que nos une con el Padre, la ley dentro de nosotros, ¿sí? Estas son llamadas también las 7 mujeres serpientes, las 7 vírgenes. Son 7 poderes inertes que debemos levantar en cada uno de nuestros cuerpos, ¿sí? Son esas 7 veces que debemos de subir, 7 por 7, 49. Entonces, estas 7 deidades o estas 7 serpientes, nosotros empezamos con la primera, ¿sí? El Kundalini. Entonces, una vez abriendo la primera, entonces nosotros, al pasar esta energía sexual, al transmutarla por estos chakras, estos 7 chakras, los más importantes, tenemos muchos chakras, pero son estos 7 chakras, representados por los 7 planetas que giran alrededor del Sol. Nosotros tenemos nuestro corazón, que sería el equivalente al Sol, y tenemos esos 7 órganos vitales que producen hormonas, producen excitación. Entonces, una vez que nosotros empezamos a transmutar esta energía a través de nuestra humana persona y empezamos a colocar esa energía desde el kundalini, que está entre el sexo y el ano, subiendo por la columna vertebral, tocando esos vórtices energéticos llamados chakras o discos energéticos, entonces nosotros vamos a empezar a activar estas hormonas, las cuales nos van a ayudar a que nosotros recuperemos esos 7 sentidos que tenemos perdidos y eso nos va a ayudar a formar nuestro cuerpo astral. Y entonces nos revestimos, ¿sí? O creamos nuestros trajes de bodas con nuestro traje astral. Y entonces con ese traje astral nosotros podemos visitar, ¿sí? Pues la cuarta dimensión. Suena una locura y tal vez no lo comprendamos de inmediato, pero conforme vayamos practicando y vayamos haciendo nuestra esa energía tan importante que es el Enseminis y lo vayamos distribuyendo dentro de nuestro organismo de manera correcta, colocándolo en estos chakras, entonces de repente nosotros pues vamos a empezar a tener estas experiencias con estos cuerpos que vamos criando y generando dentro de nosotros. Bueno, y esto son los 7 poderes inertes que debemos levantar en cada uno de nuestros cuerpos. Y lo tenemos que levantar 7 veces, ¿sí? La primera nos va a dar el cuerpo astral. Y la segunda sí nos va a ir dando cuerpo causal, cuerpo mental, cuerpo de la voluntad consciente, etcétera. Y entonces esos sentidos que vamos desarrollando pues nos van a permitir ver y palpar y escuchar todo aquello que está un poquito más lejos de nuestra comprensión, pero finalmente cuando vamos despertando conciencia y le damos su lugar a lo que realmente somos, que es nuestro real ser, entonces pues empezamos a ver cosas que de normal no vemos. Realmente el fuego tiene muchas modificaciones y se desarrolla en 7 dimensiones. Recordemos que el hombre es séptuple en su constitución interna, posee los 7 cuerpos. La constitución septenaria del hombre es el siguiente. El primero pues es nuestro cuerpo físico. Es el único que aceptamos porque lo podemos con los 5 sentidos experimentar este cuerpo. ¿Sí? Lo podemos ver, tocar, sentir, oler. Después viene el cuerpo vital. El cuerpo vital es el aura de todo ser humano. Ya fotografiado por la cámara Kirlian, los rusos le dan el nombre de cuerpo bioplástico. ¿Sí? El tercer cuerpo es el cuerpo astral. Es el que usamos en los sueños. Se le llama astral porque flota como los astros. ¿Sí? Porque no hay una ley que es la ley de la gravedad, entonces ahí no trabaja la ley de la gravedad. Y entonces nosotros podemos usar este cuerpo para flotar.
¿sí? Y entonces es muy común que nosotros tengamos sueños en donde volamos. El cuarto cuerpo es el cuerpo mental o de los pensamientos. Todos tenemos pensamientos. El quinto es el cuerpo de la voluntad o el cuerpo causal. Es el que nos mueve a hacer las cosas, el trabajo, los estudios, el deporte, etc. El sexto es el cuerpo de la conciencia o buddhi. Es el que nos activa el remordimiento cuando queremos actuar de manera incorrecta. Y el séptimo cuerpo es el cuerpo del íntimo, el cuerpo del ser, el Atman Buddhi, ¿sí? El que nos impulsa a hacer la voluntad del Padre. Bien, pues estos 7 cuerpos, cada uno tienen sus 7 principios ígneos, simbolizados por las 7 serpientes flamígeras, que como se ha dicho, están inertes, caídas, las cuales debemos levantar a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Esta frase me gusta mucho, hay que meditarla. Trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, valiéndonos del sabio uso de nuestras energías creadoras y el buen uso del verbo. Aquí voy a hacer un paréntesis. Acuérdense que dos de nuestras partes que están conectadas, íntimamente conectadas, es nuestro sexo, está conectado con el verbo. Fíjense, o sea, nosotros, el verbo está conectado con el sexo. Y esto es bien importante que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque tanto el sexo crea, tenemos la capacidad de crear un nuevo ser, ¿sí? Una nueva máquina humana, ¿sí? Una nueva vida, ¿sí? Obviamente con la voluntad del Padre, ¿sí? Pero también el verbo crea. Nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos con nuestro verbo, porque todo lo que manifestemos, sea positivo, sea negativo, sea de riqueza, sea de pobreza, lo que nosotros manifestemos a través del verbo, el verbo crea. Y no nos damos cuenta, pero por ejemplo, si nosotros estamos pesimistas, hablando mal del prójimo, diciendo cosas o con miedos y expresando nuestros temores, enfermedad, bla, 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 cuidado, porque lo cristalizamos. Y entonces es muy importante que cuidemos nuestro verbo. A estos 7 cuerpos, ya con sus serpientes levantadas en teosofía, la ciencia de Dios, se les da el nombre de los 7 hermanos del fuego, los 7 radicales del fuego. Sí, son 7 cuerpos y cada uno tiene sus 7 serpientes. Son 7 cuerpos de fuego. Si multiplicamos 7 por 7, tenemos como resultado un grupo de 49 fuegos. Ese gran grupo de 49 fuegos existe en cada uno de nosotros. Son las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser aquí y ahora. Existen pues 49 fuegos cuya raíz está en nuestro íntimo. Los 49 fuegos arden dentro del universo y dentro del hombre autorrealizado, dentro, de, dentro del hombre que ya no tiene ego, ¿sí? Que ya no tiene yoes. Nuestro ser tiene pues 49 partes independientes. Es nuestro ser. Un colegio de 49 niños, pues visto clarividentemente nuestro ser parece un ejército de pequeños niños. Por eso cuando nos menciona el maestro que tenemos que comprender cada uno de nuestros egos en esos 49 niveles, quiere decir que nuestro ego lo tenemos que pasar por cada uno de esos 49 niveles hasta comprender realmente el tamaño de ese demonio o de ese ego en esos 49 niveles para que se vaya formando nuestro real ser en estos niveles, ¿sí? Y ya se unifique. De la decadencia sexual, es decir, del sabio uso de las energías creadoras del hombre y de la mujer, en matrimonios legítimamente constituidos, nacen los 7 radicales de fuego de cada uno de nosotros. El fuego de Ahura Mazda entre los persas es Alá, es Dios, es Brahma, es Inri, es Zen, etc. El fuego es la reflexión más perfecta y nunca adulterada, tanto en los cielos como en la tierra, de la llama una. Escrito está en el centro de la cruz, ¿no? En la luz brotan 7 luces, y de cada una de ellas brotan otras 7, 7 veces 7. En lo externo, el fuego origina la vida y la muerte. Es el origen y el fin de todas las cosas. En lo interno, es el que origina la muerte del ego, de todo ese conjunto de yoes pendencieros y gritones que llevamos dentro, y así el hombre y la mujer
puedan recrearse, puedan regenerarse, puedan levantar las serpientes ígneas de sus 7 cuerpos y acceder a una nueva vida, llena de refinamiento anímico y espiritual, de amor, de comprensión y apoyo mutuo. Pues donde el yo ha muerto reina la más absoluta felicidad y la más absoluta paz. Solo mediante el fuego es posible desintegrar a los demonios rojos de Set, nombre que los egipcios le dan a esa multiplicidad de yoes que nos agobian internamente. Cualquier trabajo que haga uno sobre sí mismo con el propósito de lograr un desarrollo anímico espiritual se relaciona siempre con el aislamiento muy bien entendido, pues bajo la influencia de la vida tal como siempre la vivimos, no es posible desarrollar otra cosa que la personalidad. Necesitamos vivir en relación con nuestros semejantes, pero sin identificarnos con las circunstancias de la vida. Y enfatiza el maestro Samael Aumbeor: si el pobre mamífero intelectual equivocadamente llamado hombre, que todos somos, ¿sí?, no se aísla, sino que se identifica con todas las circunstancias de la vida y derrocha sus fuerzas en emociones negativas, en autoconsideraciones personales y en la vana palabrería insubstancial de charla ambigua, nada edificante, ningún elemento real puede desarrollarse en él, salvo lo que pertenece al mundo de la mecanicidad. Ciertamente, quien quiera de verdad desarrollar en sí mismo el desarrollo de la esencia, debe de estar herméticamente cerrado. Y esto se refiere a algo íntimo, estrechamente relacionado con el silencio. Fíjense qué bonito. Permítame. Listo, pues aquí estamos. Bueno, pues entonces hay que desarrollar en sí mismo el desarrollo de la esencia. Debe estar herméticamente cerrado. Esto se refiere a algo íntimo, estrechamente relacionado con el silencio. ¿Se acuerdan que les comentaba el otro día que, bueno, pues este silencio interior, cuando vamos a un retiro de silencio, cuando nosotros, pues es una cosa muy difícil, aparentemente? ¿Por qué? Porque no sabemos estar con nosotros mismos. Y entonces nuestra mente grita y nuestra mente nos pone así, nos altera aunque no abramos la boca. Entonces esto de relacionado con el silencio, hay que aquietar esa mente gritona, esos egos gritones que nos traen aturdidos constantemente la mente. La frase viene de los antiguos tiempos, cuando se enseñaba secretamente una doctrina sobre el desarrollo interior del hombre vinculada con el hombre de Hermes. Estoy hablando del fuego. Esa es la doctrina del fuego y de los signos maravillosos del Agni Yoga, gnosticismo puro, gnosticismo exacto, que ustedes pueden y deben tratar de comprender. ¿Ok? Ese es otro tema muy bonito y bueno, pues el fuego, porque muchas veces nosotros no comprendemos eso. Entonces el fuego es, su dios es Agni. Y lo que está escrito arriba de la cruz de Jesús, que dicen que, o se decía, o se sigue diciendo que quiere decir rey de los judíos, no, quiere decir Inri, es ignis, fuego, natura, renovatur integram. Por medio del fuego se renueva todo. Y ese fuego existe dentro de nosotros. Nosotros vemos que, por ejemplo, hay calor dentro de nosotros. ¿Y cómo se crea eso? Bueno, pues con nuestro fuego interior. Vamos a hablar un poco ahora del ser y las salidas en cuerpo astral. Cada una de las partes aisladas del ser deben llegar a la perfección total, deben integrarse para que podamos lograr la autorrealización íntima del ser. De hecho, hay un libro que ya se los he mencionado, que son las partes del ser. Y ese, bueno, pues lo vamos a ir estudiando en su momento y se refiere a todas estas partes para reintegrar al ser en uno, ¿sí? Con estos 49 niños que vamos a ir juntando. Pero bueno,
Pues aquí el ser, ¿quién es el ser? ¿No? Por eso todo el mundo se refiere así de ser o no ser. He ahí el dilema. O sea, y lo confundimos nosotros el ser con el hacer, con lo material. Y entonces nos equivocamos, creemos que lo material es lo que nos va a dar esa felicidad y olvidándonos de lo espiritual. El número perfecto en cada uno de nosotros es la suma total de todas las partes autónomas y autoconscientes de nuestro real ser individual. Mientras no hayamos desintegrado a todos nuestros agregados de tipo psicológico que cargamos, es imposible que se dé la autorrealización íntima de cada una de las partes autónomas y autoconscientes del ser. En este momento vamos a citar tres partes autónomas que nos pueden ayudar a que podamos salir en astral. Tenemos a Morfeo, el dios del sueño, a la querida doncella de los recuerdos y al ángel de la guarda. Fíjense qué bonito, ¿no? Morfeo. Todos oímos de que caímos en brazos de Morfeo. Bueno, pues es el dios del sueño, el dios que nos permite y lo podemos invocar, lo podemos llamar para que nos dé ese sueño hermoso, esa experiencia y que nos ponga. A la querida doncella de los recuerdos, ¿sí? ¿Y por qué ella? Porque nosotros tenemos que aprender e indagar e investigar, ¿sí? En los archivos acásicos de la naturaleza. Y es de esta manera que nosotros podemos indagar acerca de nuestras vidas pasadas. Y como no hay tiempo, pues nos podemos mover a voluntad en el astral. Y a nuestro ángel de la guarda. ¿Sí? Bueno, salidas en astral. El sueño es indispensable para todos los seres vivos y en particular para los seres humanos. Cuando dormimos, nuestro cuerpo físico descansa con el fin de que nuestro cuerpo vital repare energías, regenere y fortalezca nuestro vehículo físico. Mientras tanto, nuestro cuerpo astral sale a la quinta dimensión y así pueda darse esa función entre el cuerpo vital y el cuerpo físico. La gran mayoría de nosotros no nos percatamos de nuestras salidas en cuerpo astral, debido a que tenemos la conciencia dormida. Sin embargo, todos los días nuestro cuerpo astral abandona nuestro cuerpo físico para ir a la quinta dimensión o mundo de los sueños. Estamos ahí inconscientes, deambulando en esa dimensión, proyectando las actividades que realizamos durante ese día o muchas cosas que no podemos entender. Y lo más grave es que en algunas ocasiones viajamos a los mundos inferiores, con lo que le llamaríamos las pesadillas. Y tenemos lo que llamamos pesadillas que nos hacen despertar sobresaltados. Hay quienes creen que en las salidas en astral podemos ser invitados, o más bien podemos ser invadidos, fíjense, por otras energías que nos puedan hacer daño, o en el peor de los casos, hacer que ya no podamos regresar al cuerpo físico. Pero esto no es posible debido a que nuestro cuerpo astral está unido a nuestro cuerpo físico por el cordón llamado cordón de plata, es el cordón de Antacarana. Y sí, como se los he comentado, diario que dormimos, diario salimos en astral. Pero como tenemos la conciencia dormida y no nos damos cuenta que estamos en el astral, entonces esa experiencia podemos hacer cosas correctas porque nuestro real ser sigue trabajando. Pero como también se ve el ego, podemos hacer cosas incorrectas y entonces pues ahí también vienen los sueños húmedos, vienen cosas así terribles y todo eso. Entonces, lo más bonito sería, o lo más preciso sería, que aprendiéramos a salir en astral a voluntad y que nos diéramos cuenta de toda esta experiencia que diario vivimos. Es como tener dos o más vidas, ¿no? Y en una noche, como no hay tiempo, podemos vivir toda una existencia o una vida. Y entonces bajar, y si logramos tener la capacidad de bajar ese recuerdo o esa experiencia, entonces pues esa es una experiencia astral que si la vivimos conscientes o dándonos cuenta que la vivimos, entonces nunca esta se olvidará. Logrando la experiencia de salir en astral, podemos ir a estudiar la gnosis a los pies de los grandes maestros, literal, a los pies de los grandes maestros. ¿Sí? Conocer nuestro libro de buenas y malas obras, nuestro libro kármico, conocer la historia de las razas que nos antecedieron o simplemente ir a donde nosotros querramos. Morfeo, dios del sueño, lo podemos invocar al dios Morfeo, quien nos ayuda a educarnos en los misterios del sueño y él se alegrará por la brillante oportunidad que le brindamos. Esta práctica la podemos realizar antes de irnos a dormir.
Solicitaremos a nuestros padres internos la ayuda para que el dios Morfeo acuda a nosotros a ayudarnos a lograr la salida en astral. Primero debemos acostarnos en decúbito dorsal, apagaremos las luces y colocaremos nuestras manos sobre el plexo solar y los ojos cerrados. Nos quedaremos quietos y debemos estar atentos como vigías en época de guerra, para que tengamos un 50% de sueño y un 50% de estado de vigilia. Fíjense, que nosotros nos demos cuenta de que estamos dormidos, ¿sí? O de que estamos acostados, pero conscientes. Entonces cerramos nuestros ojos, hacemos nuestra relajación, tenemos sueñito, ese sueñito nos va a mantener así tranquilos y en paz, pero en un momento dado, si nosotros estamos vigilantes y atentos, pues lo que se va a dar es que podemos tener esta experiencia astral y darnos cuenta que entramos en un sueño. Debemos liberarnos de las tensiones, preocupaciones y de todo aquello que pueda perturbar nuestro sueño. Por eso es muy importante la relajación física y mental previa a nuestra práctica, ¿sí? ¿Qué es esto de física y mental? Nosotros, por ejemplo, si nos vamos y nos acostamos con, con pensamientos, con preocupaciones, con todo, pues de nada, no vamos a poder ni siquiera pasar de ahí, ¿sí? Y eso es lo que no nos permite ni siquiera descansar nuestro cuerpo físico, porque la mente la tenemos tan saturada, llena de presiones, de cosas, de que tenemos que hacer, tengo que pagar, tengo que decir toda, nuestra mente está al 2000, bueno, al N cantidad, pensando, 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 pensando. Y entonces, si nosotros seguimos pensando y seguimos así, pues, ¿qué es lo que va a suceder en nosotros? Que no vamos a lograr tener esta práctica de ninguna manera. Pero una vez que hayamos relajado nuestro cuerpo físico y nuestra mente, nos concentraremos con fe. Acuérdense que fe es diferente a creer. Fe es vivir el momento, darnos cuenta de que estamos en este momento, ¿sí? Tratando de entrar en ese lapso, en ese cambio de switch de energía, donde pasamos de lo físico, despiertos, a un sueño, ese momento, pum, hagan de cuenta que es así como que, paz, no nos damos cuenta casi nadie. Pero si nosotros estamos atentos como vigías, ¿sí? Dándonos cuenta en el aquí y en el ahora, en el sujeto, objeto, lugar en donde nos encontramos, que estamos haciendo esta práctica con un fin, con una finalidad, entonces, pues es muy fácil que nosotros pasemos ese, ¿cómo sería? Como un abismo en el cual nos desconectamos del físico y pasamos al astral, ¿sí? Pero si entramos y logramos estar atentos a ese momento, entonces en ese instante nos damos cuenta que entramos a la cuarta, digo, a la quinta dimensión, al mundo astral. Y bueno, nos concentraremos con fe y devoción para invocar a Morfeo, el dios del sueño, y cuando nos encontremos en un estado de somnolencia, entonces adaptaremos la postura de león. Nos colocaremos sobre el costado derecho, apoyando la pierna izquierda sobre la derecha, con nuestra cabeza apuntando hacia el norte, colocamos nuestras piernas dobladas, pondremos nuestra mejilla derecha sobre la palma de la mano derecha y dejamos que nuestro brazo izquierdo descanse sobre la pierna del mismo lado. Y con mucha fe y devoción le solicitaremos que nos ayude con la salida en astral. Todo esto con mucha paciencia y sobre todo con mucha fe. O sea, dar fe es darnos cuenta lo que estamos haciendo, ¿sí? Por eso es importante nuestro cuerpo relajado. ¿Para qué? Para olvidarnos de él. Entonces yo les digo, si tienes que rascarte, si tienes que acomodarte, si te sientes incómodo, obviamente es el ego que está haciendo su trabajo para que nosotros no logremos esto. Ráscate al principio, cámbiate de postura, suelta tu cuerpo, haz tus pranayamas, relaja tu cuerpo. Una vez que logremos relajar el cuerpo, no pierdas la atención del ejercicio de lo que estamos haciendo y entonces con mucha devoción y con mucha fe solicitaremos que se nos ayude con la salida en astral. Todo esto se hace con mucha paciencia, pero sobre todo con mucha fe. Le suplicaremos, le rogaremos, le pediremos una y otra vez diariamente sin cansarnos y así lograremos progresos.
Al despertar de nuestro sueño, no debemos movernos. Haremos un ejercicio retrospectivo y anotaremos en una libreta los detalles del sueño o los fragmentos de ellos, de los sueños, desde la última imagen que tenemos antes de regresar al estado de vigilia. Hay una manera en que nosotros, por ejemplo, siempre nos despertamos y fíjense, muchas veces este sueño, como no hay tiempo, o este lapso, este momento de lucidez, se da en un solo instante. Si tú te despiertas y de repente no sabes ni dónde fuiste, ni dónde tal, date el tiempo de colocar la primera alarma, que sea una alarma suavecita, una alarma que te invite a volverte a dormir, sin tallarte los ojos, sin hacer movimientos bruscos, sin pararte corriendo al trabajo, sin hacer esto. Entonces, yo lo que hago, o mi persona lo que hace es, coloco una alarma muy suave, la voy a escuchar, pero en ese momento, en vez de pararme de manera abrupta, permítanme un segundito. ¡Moca! Ven acá. Sin pararme de manera abrupta, lo que hago es volver a cerrar los ojos, no te los talles, ¿sí? No hagas movimientos abruptos y regresa al lugar o al sueño en donde estabas. Y con ese sueñito que tenemos al despertar, ese es el sueño que debemos lograr antes de una meditación. Y entonces es muy fácil que nosotros regresemos al punto donde nos encontrábamos. Y en ese momento, en esos 5 minutos, ¿sí? En ese pequeño instante, vas a regresar en donde estabas, si lo hacemos bien, y vas a poder bajar más información. ¿Por qué? Porque vas a ir más consciente dándote cuenta dónde te encontrabas. Y entonces, pues esos estados de vigilia son muy importantes, de estar alertas. Una vez que suene ya tu segunda alarma, tú entonces ya traes ese recuerdo, ya te despiertas y entonces frotas tus manos, ¿sí? Creas esta energía y entonces la pasas por tus ojos y entonces quitas toda esa energía astral, ya que la apuntaste, ya que la viviste, ya que la recordaste, y entonces despiertas por completo. La doncella de los recuerdos. Para salir en astral, es importante recurrir a otra de las partes autónomas de nuestro ser, que es la doncella de los recuerdos, para poder traer a la memoria lo que veamos y oigamos en los mundos internos, pues ella sirve de mediadora entre los sentidos del cuerpo físico y los sentidos ultrasensibles del cuerpo astral. Fíjense, es la mediadora, la doncella de los recuerdos. Ella nos va a ayudar a recordar y a traer al mundo físico esta experiencia que tengamos. Viene a ser como el depósito de nuestra memoria. En nuestra cama, a la hora de dormir, invocaremos al íntimo de la siguiente manera. Padre mío, Dios mío, amado mío, tú que eres mi real ser, te suplico con toda mi alma y con todo mi corazón que me saques de mi cuerpo a la doncella, que saques de mi cuerpo a la doncella de mis recuerdos, a fin de no olvidar nada cuanto retome mi cuerpo. De manera simultánea pronunciaremos el mantra Laras, ¿sí? Es sí. La, ra, y nos adormeceremos. La letra S la pronunciaremos como el sonido silbante parecido al que producen los frenos de aire cuando se hace entre la vigilia y el sueño. Sin razonar, nos levantaremos de la cama cuidadosamente y nos iremos a la iglesia gnóstica, ¿sí? O a cualquier templo gnóstico. Esta orden la haremos con mucha seguridad y con mucha fe. No debe intervenir el intelecto, ni debe existir fantasía, porque esto es real, ¿sí? Nosotros cuando estemos así nos demos cuenta, como les he pasado ese tip, nos lo deja el maestro, de jalarnos un dedo o de pegar un pequeño saltito, y si quedamos suspendidos, pues nos damos cuenta, nos hacemos conscientes de que estamos dentro de un sueño. Y ese pequeño gran detallito que hace que nos demos cuenta que estamos ya en el mundo astral, pues entonces hace que nos demos cuenta que podemos pedir, movernos y movernos de donde estamos. Y en ese momento, pues también una sugerencia es que pidamos, Diosito, llévame a un lugar donde podamos comprender o aprender algo acerca de ti. Y bueno, pues esto es, no debe intervenir el intelecto, ¿sí? Ni debe existir la fantasía, porque esto es una realidad que no hemos aprendido a vivir, pero si la aprendemos a vivir con todas estas claves,
entonces dejamos de soñar, empezamos a vivir en el mundo de nuestros sueños. Nuestro cuerpo etérico consta de 4 éteres: el éter químico, el éter de la vida, el éter lumínico y el éter reflector. Los éteres químicos y de la vida tienen que ver con los procesos bioquímicos y fisiológicos de todo lo relacionado con la reproducción de la raza. La luz, el calor y el sonido pertenecen al éter lumínico y reflector. En estos éteres tiene su expresión el alma sapiente, que es la doncella querida de nuestros recuerdos. Si la vemos con la clarividencia, esta doncella parece una bella dama en el cuerpo etérico. Si hacemos este ejercicio de manera correcta al despertar de nuestro sueño, recordaremos todo lo que hicimos en el mundo astral. Y vamos a ver los poderes del ángel de la guarda, ¿sí? También otra de las partes autónomas de nuestro ser nos pueden ayudar a las salidas en astral es nuestro ángel guardián. Cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda. Su poder es extraordinario, maravilloso y terriblemente divino. Lo podemos invocar con fe, devoción y amor. Él acudirá a nuestro llamado. Este ángel tiene el poder de ayudar en el desdoblamiento astral en forma consciente y voluntaria. Una serenidad diafana y una tranquilidad sin límites, una felicidad extática como la que experimenta el alma al romper los lazos con la materia y el mundo. Es todo lo que sentimos en aquellos momentos deliciosos. Si en aquel momento de arrobamiento le pedimos al ángel de la guarda el favor de sacar nuestro cuerpo dormido de entre la cama, donde lo dejamos reposando y traerlo ante nuestra presencia, se realizará el fenómeno mágico con pleno éxito. Y posteriormente, con la ayuda misma del ángel de la guarda, regresaremos al cuerpo físico de a casa, a nuestra cama, sin el menor peligro. Yo había escuchado hace mucho tiempo, desde niño, que ni siquiera tocáramos el tema de los viajes astrales y de todas estas situaciones. Y bueno, pues la razón es la siguiente, ¿sí? No quieren que nosotros conozcamos este tipo de actividad. Recuerden que tenemos el hilo de plata que sale de nuestro plexo y ese hilo de plata es el que no nos permitiría regresar otra vez a nuestro cuerpo físico. Y ese es el único que lo puede cortar, es el ángel de la muerte. Y eso está escrito en su momento y en su hora. Entonces nosotros pues podemos viajar en astral completamente seguros de nosotros mismos porque ningún daño, nada nos va a suceder. De hecho, en estas experiencias, pues sí, se nos van a presentar los demonios, ¿sí? Contra los que estamos luchando. Y puede parecer, por ejemplo, primero como una bella doncella que quiera seducirnos en ese sueño, o como un caballero, en el caso de las damas, que quiera seducirlas para que derramen su energía sexual en un sueño húmedo. Y entonces nosotros con esa seguridad, bien sabiendo que debemos de conservar nuestra energía sexual, debemos de darnos cuenta quién es esa persona y frenarlo y decirle en este lugar, no te acerques a mí, no me puedes dañar en lo absoluto. Y en ese momento, aguas, porque esa bella doncella o ese caballero tan así, se les va a transformar enfrente de ustedes en uno de los demonios más espantosos para crear miedo en nosotros. Pero tengan ustedes esa seguridad que nada ni nadie de estos seres nos puede dañar, ¿sí? Porque nosotros estamos conectados con la divinidad. Debemos venerar a los maestros, debemos hacer nuestras prácticas esotéricas o secretas llenos de ardiente fe. Aquellos que tienen fe se convierten en seres inefables. Hay una frase, ¿no? Que dice que si tuvieras la fe como una, ¿cómo era? Como un grano de mostaza, moverías montañas. Bueno, pues es una gran realidad esto. Y bueno, vamos a ver cuántas páginas tiene esta conferencia y si no la dejamos para mañana, ¿sí? Estas son 2 páginas. Vamos a seguir con esto. Entonces, vamos a tocar el tema de el león y la ley. Soñar con un león es algo mágico. Acuérdense que el león representa a la ley. En los actuales tiempos de decadencia de los valores de la humanidad, es frecuente ver en nuestra sociedad situaciones que a todas luces nos resultan injustas. Personas crueles, malvadas, con buena posición social o económica,
haciendo sufrir a los demás. Gobernantes que por un lado dicen amar a la gente y al pueblo y por otro lado les roba sus escasos recursos, sumiéndolos en el dolor y en la desesperación. Todo lo anterior hace cuestionarnos si en verdad o en realidad existe una ley divina y de existir, ¿por qué permite todo lo anterior y otras tantas cosas? La reacción más común debido a nuestra ignorancia es cometer el error de protestar contra la divinidad por el sufrimiento que entre nosotros nos causamos. Es definitivo que el tener nuestra conciencia dormida nos impide conocer, por ejemplo, la realidad de nuestras vidas pasadas y la manera como trabaja la ley, dando, quitando a cada quien lo que le corresponde. Cuando le corresponde y siguiendo el precepto, haz lo que quieras, esa es la única ley, mas recuerda que de todos tus actos o tendrás que dar cuenta o rendirás cuenta. ¿Y por qué es de esta manera? ¿Por qué es imposible escapar de la ley divina a diferencia de las leyes de nuestro mundo? Se debe a que algunas de las muchas partes de nuestro ser íntimo o espíritu divino se encuentran relacionadas con la justicia misma y están en nuestro interior. No podríamos jamás escapar de ella. Como ven, en los mundos superiores o en los mundos internos o dimensiones superiores, la ley es representada por un león y el león de la ley se aproxima para dar a la humanidad actual su justo castigo. Pero de igual manera tenemos en nuestro interior a un león de la justicia, la ley divina aquí y ahora en cada uno de nosotros, que premia a aquel que en esta o en vidas pasadas realizaron actos de bondad, aunque ahora seamos crueles, ya que la ley es justa y paga todo lo que debe, no se queda con nada y también quita a todos aquellos que hemos cometido actos de crueldad en esta o en vidas pasadas. Aunque ahora podamos ser mansos y bondadosos, cosechamos aquello que sembramos. La injusticia cae sobre el que la origina. Así es la ley. Fíjense, un ejemplo. Obviamente, por ejemplo, llegar a ser presidente, pues podría ser pues una bendición o llegar a nacer rey, ¿no? De algún lugar. Pero depende qué tipo de rey seamos o qué tipo de gente seamos en esta vida, ¿sí? O presidente o gobernador o lo que sea. Todos tenemos nuestro karma, ¿sí? Y entonces todos vamos a cosechar lo que sembramos. Pero fíjense, para llegar a ser rey o presidente, ¿no? Pues hiciste cosas tal vez muy buenas en otra existencia que te puso en una situación diferente a los demás, en una posición más acomodada, en una posición en donde no sufras por trabajar tanto físicamente, en una posición donde te des tiempo de viajar, o sea, tú lo sembraste en una vida pasada y tú lo cosechaste en esta vida. Entonces eso quiere decir que tú tienes a tu favor, pues con qué pagar. Pero si tú, estando en esa situación, no te das cuenta de la nueva situación en la que te encuentras y empiezas a cometer errores, ¿sí? Y tal vez esos errores los estás pagando llamémosle así como con dinero, ¿sí? Esas letras que traes, que estás generando ahorita, pues tienes con qué pagar. Por eso vemos muchos pillos, ladrones, etcétera, y no me gustaría estar en sus zapatos, que hoy día están haciendo las cosas de manera equivocada, pero traen un karma a su favor. Entonces la ley siempre va a pagar, ¿sí? Ahora, ¿el problema de quién es? Es de ellos en este momento o es tuyo ahora mismo. Si tú te colocas en los zapatos y te sientas en la silla de acusados, te vas a dar cuenta que todo lo que te está pasando, ¿sí? Si es bueno, es porque hiciste lo correcto. Si haces el mal, estás sembrando karma para tu próxima existencia, ¿sí? Eso es lo que hay que comprender para evitarlo, ¿sí? Obviamente hay mucha gente que aparentemente está bien, pero sufre diario desdichas y todo eso. ¿Por qué? Porque le toca pagar en esta existencia, en este momento, cosas del pasado. Y entonces ahí se aplican muchas leyes en nosotros, ¿sí? Que van a empezar a actuar y a trabajar. Y el león, curiosamente, por ejemplo, tú puedes no adivinar, porque no es una cosa adivinatoria, sino darte cuenta, sueñas con un león y de repente puedes ver al león. ¿Cómo estás observando ese león? Si ese león te ataca, te corretea, te acecha, todo eso y te logra atrapar, y tú te despiertas así como que chin, bueno,
Esto quiere decir que la ley va a actuar. Y si te daña el león en tus sueños, aparentemente, o te dio miedo, te correteó, te atacó, entonces la ley va a atacar, o sea, o te va a aplicar el karma, y entonces tienes que tener mucho cuidado porque te viene una prueba bastante dura. Sin embargo, también si sueñas con un león, y ese león, por ejemplo, está a tu lado, y es dócil y manso, y no te ataca, quiere decir también que la ley va a actuar sin dañarte, ¿ok? Y así es como debemos nosotros de saber interpretar nuestros sueños con esta simbología, y aquí está una clarísima que es el león, es la ley, y entonces nosotros nos daremos cuenta y nos van a avisar sí o sí cuando la ley va a actuar en contra de nosotros de manera positiva, a favor o en contra. Asimismo, en nuestro interior tenemos una parte del ser llamada Metatron, ¿sí? Metratón, relacionada como el cubo de Metratón, ¿sí? Relacionada con nuestro hombro derecho, encargado de anotar en el libro de la ley nuestras buenas acciones, y tenemos a un soundalfón interno, relacionado en nuestro hombro izquierdo, quien se encarga de anotar nuestras malas acciones. Entonces, fíjense, tenemos un ángel y tenemos un demonio. Tenemos a un Metatron y tenemos a un Sondalfón, ¿sí? Interno. Y entonces cada uno, no es que sean malos ni buenos, simple y sencillamente están ahí, pero cada uno de ellos van a anotar nuestras malas acciones o nuestras buenas acciones. Todo se anota, nada se olvida y nada, absolutamente nada, se omite. Tal como existe el maestro Anubis, ¿sí? Que es el egipcio con cara de chacal, ¿sí? Es uno de los 42 jueces del karma, ¿sí? Y entonces representa la ley, bien conocido en la antigua cultura egipcia como el dios regente de la ley, ¿sí? Tenemos también un Anubis interno que nos aplica también la ley divina como consecuencia de nuestras buenas y malas acciones. Existe también el policía del karma dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra conciencia, el que nos conduce ante los tribunales de la ley cuando violamos la ley. Es por todo ello que se vuelve imposible escapar de la ley y de la consecuencia de nuestros actos de pasadas y presentes vidas. Cada una de estas partes es autónoma, individual y autoconsciente, pero debemos recordar que al león de la ley se le puede y hasta se debe combatir la balanza. Esto significa que en el platillo de la balanza cósmica son puestas nuestras buenas obras, ¿sí? Y en el otro nuestras malas obras. Y si nos dedicamos a hacer buenas obras por amor a nuestros semejantes, serán tomadas en cuenta para cancelar con ellas las consecuencias negativas de nuestras malas acciones, y por lo tanto el castigo de estas que a estas habían generado podrían ser perdonados. Todo el karma es negociable excepto el karma duro, que es un karma, una acción tan grave que hicimos contra la divinidad, contra nosotros mismos, que ese no tiene salvación. Ese se aplica y se aplica. De esta manera saldamos mucho del sufrimiento del presente o del futuro. Hacer buenas obras por montón son la mejor forma de negociar con la ley divina. Si ustedes se fijan, esa mujer que tiene los ojos vendados y que sostiene una balanza, sí, pues es la balanza en donde colocan nuestras acciones, las buenas y las malas. Entonces, ¿y por qué tiene los ojos vendados? Porque los jueces del karma, o los jueces del karma, no son malos ni buenos, son justos y nos van a aplicar la ley sí o sí, sí, de manera positiva o correcta para nosotros o de manera negativa, y entonces pues nosotros ahí es donde vamos a comprender nuestras malas obras y también nos vamos a beneficiar de nuestras buenas obras. Es interesante saber también que aun cuando el poder de león de la ley sobre nuestro destino sea absoluto y respetado aún por los seres superiores, hay una parte dentro de nuestro mismo ser que es superior al mismo, y esta es el amor. Pero nos referimos aquí al amor tan puro y sincero como aquel de entregar hasta la última gota de sangre por el ser amado. Sin embargo, para encarnar en nosotros esa fuerza del amor que puede perdonar nuestros errores y liberarnos del león de la ley,
debemos ser honestos con nosotros mismos y darnos cuenta que actualmente vivimos en el reino del odio y por tener dentro de nosotros los defectos psicológicos del egoísmo, de la envidia, del resentimiento, de los celos, de la ira y de la venganza, entre otros. Estamos llenos de resentimientos, vamos acumulando las cuentas de la que otros nos deben, de lo que hicimos por otros y de lo mal que nos han pagado, de lo ingrato que otros se han portado con nosotros, ¿sí? Han sido con nosotros del insulto que nos han lanzado hace 10, 20, 30 años, hace 1, 2, 3, 4 vidas, etcétera. Vamos acumulando todo y en su momento tenemos que pagar a la ley. Por eso es bueno que nosotros tratemos de hacer buenas obras para limpiar las malas. Vamos destilando odio cada día y si bien por fuera aparentamos calma y hasta perdón por dentro, en nuestra mente cometemos los peores crímenes contra los perversos que nos han hecho sufrir o que simplemente no nos cedieron el paso en un cruce de camino. Todo esto es una verdadera tragedia, pues construimos para nosotros mismos y para nuestros semejantes un infierno en vida. Es por lo tanto inaplazable e impostergable empezar a estudiar, comprender y eliminar cada uno de esos defectos que nos impiden amar, que nos impiden perdonar sinceramente a nuestros semejantes, y es que perdonar mecánicamente, eso no es correcto, de dientes para afuera, y no tiene ningún sentido ni ningún valor. Mientras sigan existiendo ese sentimiento de revancha, amar sinceramente se vuelve imposible y quedamos llenos de odio. El que odia está muy cerca de la maldición o de la justicia, de la ley, del karma. Cuando estamos bajo el castigo del león, de la ley, nos puede parecer mala, sin embargo debemos recordar que el karma es una medicina para el alma que se nos aplica, ¿sí? Por amor, para comprender, para entender el avance de la maldad en nosotros. Aun cuando sea con dolor, tal es la misión de esas partes de nuestro ser. Al trabajar sobre todos estos defectos, nos empezamos a situar en el reino del amor. Y cuando nos volvemos dueños absolutos de todos nuestros procesos psicológicos, nos mantenemos estables en el reino de eso que se llama amor. Solo podemos ser perdonados cuando eliminamos de nuestro interior la posibilidad de odiar. Ok, pues bueno, pues espero que les haya gustado este tema, está precioso. Mañana seguimos con los 24 ancianos del Apocalipsis. Y como se han ido dando cuenta, pues es la explicación de la Biblia, es la explicación de lo que todos los maestros que vienen al plano terrenal nos están enseñando para que nosotros regresemos de donde venimos. Y entonces, pues así o más claro.